Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este precioso tiempo de estudiar la palabra del Señor. Gracias al Señor que nos permite abrir su palabra, nos permite disfrutar de ella y sean todos bienvenidos una vez más. En esta tarde pues tenemos un estudio acerca de qué es la iglesia, ¿no? Acerca de qué es lo que pensamos nosotros como hijos de Dios o como personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, piensan acerca de la iglesia, ¿no? Y vamos a estudiar unos pasajes en esta tarde y espero que el Señor pues nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento y podamos disfrutar de la palabra del Señor en esta tarde. Les invito a hacer una pequeña oración para pedir la guía del Señor y empezamos con el estudio de esta tarde. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, bendito Dios, acudimos a tu presencia, Padre Santo, con un corazón humilde, bendito Dios, con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para cada uno de tus hijos en esta tarde. Toca el corazón de tus hijos, Padre, toca el corazón de las personas que aún no son tus hijos y en su tiempo llegarán a conocerte, llegarán a ser tus hijos, Padre. Pido por ellos, Padre, para que toque su corazón, bendito Dios, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de los que van a escuchar este estudio, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, porque has golpeado mi corazón, bendito Dios, y a través de esta porción de la Escritura pedimos que nos hables, Padre, individualmente a cada uno, bendito Dios. Gracias, Padre, te dejamos este tiempo en tus manos. Pedimos la guía del Espíritu Santo, Padre, y que nos ayudes, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como les decía, amados hermanos, queridos amigos, el estudio de esta tarde pues va centrado en eso, ¿no? ¿En qué es la iglesia? Si estuviéramos en el local de la iglesia, yo siempre hago preguntas y les preguntaría qué es la iglesia para cada uno, ¿no? Y muchos responderían de la iglesia, espero, porque pregunté a una hermanita este domingo, ¿no? ¿Qué era la iglesia para ella? Y ella dijo, pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Somos todos nosotros la iglesia. Y también pregunté a otra persona, ¿no? Que también le veía, o sea, un poco apresurada. Y le pregunté, ¿a dónde va? Y me dijo, a la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas ideas que tiene la gente de lo que es la iglesia, ¿no? Y una de las ideas que está más arraigada en las personas es que la iglesia es el local donde se reúne la gente, ¿no? Porque tenemos normalmente como referencia la iglesia o cerca de la iglesia, o pasando la iglesia, ¿no? Entonces, muchas personas tienen esa referencia de que la iglesia es el local donde se reúnen. Y muchas iglesias pues tienen eso, ¿no? Iglesia y su nombre ahí arriba, ¿verdad? Pero vamos a ver que en esta tarde no es lo que habla el Señor acerca de la iglesia, ¿no? Y la estructura de la iglesia, el local donde se congrega la iglesia, pues es eso, ¿no? Un local, una estructura hecha de ladrillo, de varilla, ¿no? Y es donde se congrega la iglesia. Ahí sí, podríamos decir, bien dicho la palabra, ¿no? ¿A dónde va usted? Al local de la iglesia. ¿Para qué? Para reunirme con la iglesia, ¿no? O para reunirme con los hermanos, o para reunirme con los hijos de Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando un poco de esto. Algunas iglesias también tienen el concepto de que iglesia
simplemente lo forma el pastor y los líderes que llevan la iglesia. Que también es una idea muy equivocada y muy dañina, que hace mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque el resto de miembros de la iglesia no están aportando nada a la iglesia, ¿no? Y es una idea muy equivocada, porque al decir que todos somos la iglesia, pues todos tenemos que trabajar por la iglesia, no solo el pastor y los líderes. Hay veces que hay hermanitos que están trabajando mucho por la congregación. Y habiendo 50, 60 hermanos en la congregación, en la iglesia, que son parte de la iglesia, solo están mirando cómo trabaja el hermano. Y muchas veces no están solo mirando, sino criticando al hermano. ¿Y por qué el hermano no haría esto? ¿Por qué el hermano no iría a visitar a tal hermano? ¿Por qué no se preocupará el hermano de esto? ¿Y dónde está su labor como parte de la iglesia? ¿No? Y escuché un sermón y el pastor ponía como ejemplo un equipo de fútbol, ¿no? Ustedes saben que en el equipo de fútbol hay 11 personas de un lado y 11 personas del otro lado para disputar un partido de fútbol. Y ellos juegan 90 minutos. En los 90 minutos que ya están cansados, ¿no? Y en las gradas hay muchísima gente que está viendo el partido de fútbol. Y de lado a lado piensan, opinan y dicen, pero ¿por qué el entrenador no hace esto? ¿Por qué no pone aquel? ¿Por qué no? Es fácil criticar cuando estamos fuera, cuando no estamos inmersos en el trabajo, ¿no? Como esas personas que critican al entrenador, ¿por qué no hace lo que él piensa que está bien hacerlo? Pues eso es una idea más o menos, pero en la iglesia todos podemos implicarnos. En la iglesia hay mucho trabajo para hacer. Y hay veces que los mismos hermanitos están cogiendo los trabajos. ¿Y dónde está el resto de la iglesia? La iglesia forman todos los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos forman la iglesia. No el local ni los hermanitos que dirigen la iglesia. No, todos. Ahora muchas personas piensan que vivir individualmente fuera de la iglesia es vivir como un cristiano, ¿no? Y muchas veces se le pregunta, ¿y dónde se congrega, hermanito? No, yo no me congrego. Yo es mi relación con Cristo y ya está, no hay más. También es una idea muy equivocada. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque Cristo entregó su vida por la iglesia, no por cristianos esparcidos ahí individualmente viviendo para sí, sin aceptar corrección, sin aceptar exhortación. Es solamente lo que dicen, es mi relación con Dios. Pero no es así, amado hermano, querido amigo. Puede ser que ni siquiera esté Cristo como el centro de su vida. Y usted cree que está viviendo una cristiandad frente al Señor. Y más adelante ya veremos por qué le digo esto. Otras ideas equivocadas es que la iglesia es una secta, ¿no? O es una religión, o es una denominación. Veremos que la iglesia de Cristo está formada por personas redimidas por la sangre de Cristo. Y van a formar lo que es la iglesia, ¿no? Vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Les invito a que utilicen la palabra del Señor. Ahora pues, estamos en la modernidad, ¿no? Y tenemos la escritura en los móviles, en las tablets, en los ordenadores. Y es más fácil buscar los pasajes. No importa, búsquelo ahí.
Y yo le animo a que busque ahí los pasajes que yo le voy diciendo. Simplemente quiero que mire lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando al apóstol Pedro. Y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre este sitio, sobre este lugar, no, sobre esta roca. Y está hablando de piedras vivas. Piedras que lleven el mensaje del evangelio por donde quiera que vayan. Le está hablando a Pedro, ¿no? Le está diciendo que sobre él edificará su iglesia. Está hablando de personas llamadas a ser parte de la iglesia. Como podemos ver, la iglesia está compuesta de piedras vivas, de rocas vivas. ¿Y para qué? ¿Qué objetivo tiene esto de que estas piedras vivas estén ahí? Para llevar el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación. No hay más. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura, pero por amor al tiempo y porque como tengo 2 estudios libres, la siguiente parte pues veremos también acerca de esto, ¿no? Y tenemos otro ejemplo en la Escritura de cuando empezó la iglesia. Y cuando empezó la iglesia, un hombre llamado Saulo dice que perseguía a la iglesia. Y cuando viene a la mente perseguir a la iglesia, ¿qué será? De que cuando estaban los hermanitos reunidos ahí en el lugar donde se reunían como iglesia, llegaba Saulo y ahí hacía las cosas que él pretendía. No. Él perseguía a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Les invito a buscar un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Hechos capítulo 7, versículo 58. Nos dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y va más adelante y dice: Saulo persigue a la iglesia. Saulo consentía en su muerte, dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremenda persecución la que estaba haciendo este hombre en contra de la iglesia. Y aquí no vemos que estaba destruyendo la sinagoga, que estaba destruyendo la casa donde se reunían, que estaba destruyendo el local donde estaban reunidos. No, no. Lo que vemos es que perseguía a las personas, a los creyentes. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba la iglesia y siguiendo en este punto dice: cogía hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel.
No dice destruía los locales ni el lugar donde se reunían, no, no. A hombres y mujeres. Y dice más antes, perseguía a la iglesia. Es tremendo ver que la iglesia cuando empezó era perseguida. Pero no con esto. Dejaron de predicar la palabra de Dios. Es tremendo ver que el Señor cambia los corazones de la gente, ¿no? Si no hubieran recibido a Cristo en su corazón, si no hubieran tenido el Espíritu Santo en su corazón, no hubieran llevado el mensaje del reino. Hubieran dicho, no, pues esto es, encima me persiguen por decir cosas buenas, ahí se queda todo, ¿verdad? Pero estos tenían el Espíritu Santo y tenían que obedecer el mandato del Señor. Como digo, todo esto, todo lo que estaba pasando, no impedía que la palabra del Señor sea predicada. Al contrario, dice que fue un motivo para que sean esparcidos, ¿no? Para que vayan por todo lugar y no se queden callados, sino que hablen la palabra de Dios. Y ahí se cumple las palabras del Señor Jesucristo, cuando les dijo a sus discípulos que todo esto tenía que suceder. Estas palabras las dijo antes de subir al lado de su Padre, antes de ser arrebatado de aquí de la tierra al cielo. Estamos en Hechos, ¿no? Veamos el capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esto se cumplió. Porque ¿quién iba a pensar que de Judea llegaría el mensaje del Evangelio a Ecuador, al otro lado del mundo, ¿no? Y dice hasta lo último de la tierra. Esta semana he estado hablando con mi hermana, ¿no? Y dice que han hecho una campaña evangelística en un pueblo quichua, ¿no? Es un pueblo en la Amazonía. Y miren, hermanos, está llegando el evangelio a donde antes no podía entrar. ¿Y eso qué significa? Hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que cumplir ese trabajo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. Ahora, me he salido un poquito de esto, ¿no? Estábamos hablando de quién? Estábamos hablando de Saulo. Estábamos hablando de este hombre que estaba asolando la iglesia. Y como digo, este hombre tuvo una gran persecución contra la iglesia. Hizo mucho daño a los primeros cristianos. Pero el Señor Jesucristo tuvo que decirle ahí, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Eso se encuentra también en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una tremenda afirmación del Señor Jesucristo. Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Por qué me persigues? Es tremendo. Como digo, Saulo perseguía a los cristianos. Y aquí el Señor Jesucristo le pregunta eso, ¿no? ¿Por qué?
¿por qué me persigues? Y es a Él, al Señor Jesucristo, al que está persiguiendo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Saulo está persiguiendo a los cristianos, personas en particular, personas redimidas por la sangre de Cristo? Y aquí el Señor Jesucristo le dice, pero ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces Saulo pregunta, pero ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la iglesia individualmente, escucha hermano, la iglesia individualmente representa a Cristo. Cuando le persiguen a usted, cuando se burlan de usted, cuando hacen algo contra usted, no es contra usted, es contra Cristo. Y mire lo que le pasó a Saulo. Más adelante dice que quedó ciego. Entonces, cada uno representa a Cristo. Cristo entregó su vida por la iglesia. Recordemos, ¿no?, todo el sacrificio que hizo Cristo ahí para redimir una iglesia, para formar un pueblo, una iglesia, ¿no? Vamos a ver un pasaje en Efesios, capítulo 2, versículo 25. Dice la Escritura, Efesios 5:25. 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol Pablo, exhortando a los esposos a amar a sus esposas y a las esposas, nos habla acerca de Cristo. ¿Y qué nos dice? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un amor que va más allá de todo entendimiento natural, ¿no? Un amor único. Entregó su vida por la iglesia. Se entregó por la iglesia. Vamos a ver en el mismo pasaje, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo mismo es la cabeza. Así que tengamos cuidado de cómo hablamos acerca de la iglesia, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, como vemos aquí, es la cabeza de la iglesia. Y va más allá. Dice, la cual es su cuerpo. El cuerpo es de Cristo. Es de Cristo, y como hemos visto en estudios anteriores, el cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? Usted revise su cuerpo, amado hermano, querido amigo, revise los deditos, las uñas, aún hasta los vellos de los brazos. Todo tiene su propósito, ¿no? Y dice que todos los miembros tienen que estar unidos a ese cuerpo. ¿Qué pasa si yo digo hoy este dedo no quiere ir en este cuerpo hoy día, así que me lo voy a quitar y lo voy a dejar ahí? ¿Se podrá? No se puede, porque si se quita ya no se va a poder poner, ¿no? Así que, amados hermanos, no podemos decir yo y mi relación con Dios y ya está. No. Es usted y su relación con el cuerpo de Cristo, con los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios. Un poquito más atrás,
capítulo 12, versículo 12. Este es un pasaje un poquito largo, pero tenemos que estudiarlo. Y aquí terminaremos y dejaremos la siguiente parte para la semana que viene. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dirigiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí en el versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hablando de los pies, también escuché, ¿no?, de que si no tuviéramos los dedos de los pies, no tendríamos equilibrio. Y yo hice una prueba. Traté de equilibrarme sin asentar los dedos de los pies. Y hagan ustedes esa prueba. Y fue completamente difícil mantener el equilibrio. Imagínense. Ahora, los dedos no se los ve. Entonces es como que si no hubiera necesidad de que estén ahí, de los pies, ¿no? Pero tienen su función. Y es mantener a todo el cuerpo en equilibrio. Imagínense, esos dedos pequeñitos mantienen al cuerpo en equilibrio. Y si no estuvieran ellos, el cuerpo estuviera pues tambaleando de un lado al otro, ¿verdad? Sigamos con la lectura. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como vemos aquí, amados hermanos, el Señor Jesucristo murió por una iglesia, murió por un cuerpo unido por miembros. No murió, no entregó su vida por miembros esparcidos, por cristianos esparcidos.